Hola, pues bienvenidos sean a esta nueva sección del curso que trata sobre el crecimiento económico, a la cual le vamos a dedicar varias sesiones. Pues en primer lugar, cuando veíamos el problema económico, habíamos visto que el crecimiento económico era la expansión de la frontera de posibilidades de producción, es decir, aumentar la producción misma. ¿Por qué es importante aumentar la producción? Bueno, a fin de cuentas, si nosotros entendemos a la producción total de un país como el Producto Interno Bruto, pues entonces expandir la producción de ese país significa aumentar el bienestar de las personas en términos absolutos. En México, si nosotros observamos el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes, lo que observamos es una senda de crecimiento desde 1951 y hasta 1981, con una tasa de crecimiento más o menos uniforme, y a partir de 1981 pues esa tasa de crecimiento cambia. Sin embargo, la tendencia sigue siendo creciente, y lo que observamos como un hecho general es que de 1950 a 2011 lo que se observó fue un crecimiento del 4.3%, que es un promedio que se construye con la tasa de interés compuesto, es decir, es una tasa de crecimiento compuesta anual. Claro, si hubiéramos crecido al 4.33% durante todos esos periodos, pues entonces la cuestión hubiera sido muy buena. Aquí la cuestión importante es que hay caídas muy bruscas del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en el 84, hay otra en el 96, en el 95, y hay otra en 2009, 2010, que afectan de manera grave al crecimiento del Producto Interno Bruto. En vez de crecer, decrecemos, y eso reduce el producto. Otro hecho importante es, bueno, nos importa el bienestar de todas las personas en general, pero también nos importa el bienestar en términos concretos de las personas. Entonces, si observamos el Producto Interno Bruto en términos per cápita, es decir, por persona, en el mismo periodo, observaremos que en 1951 las personas gozaban de un Producto Interno Bruto per cápita de $3,700 contra $12,500 a 2011. Esto es, en términos per cápita, la economía en todo ese periodo no creció a 4.33% anual, sino a una tasa de 1.98%. Es decir, en términos más reales de lo que gana cada una de las personas o el bienestar que se genera para cada una de las personas, esa tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue pues considerablemente menor, menos de la mitad. Ahora, ¿cuál es la importancia de estudiar esto? Pasar de un PIB per cápita de $3,700 a $12,575, pues tampoco es poca cosa. En realidad, el 2%, 2.5% es el promedio anual que han sostenido pues la gran mayoría de los países del mundo, exceptuando algunos ejemplos muy notables que aumentan mucho más, otros aumentan mucho menos, pero nos podríamos preguntar qué hubiese pasado si la tasa de crecimiento hubiera sido de la mitad, es decir, de 1%. Entonces, el PIB per cápita en 2011 hubiera sido de $6,900, que es casi un cuarto menor de lo que tenemos aquí, o casi la mitad menos de lo que tenemos actualmente en 2011. Es decir, crecer a una tasa del 2%, aunque parece poco en términos absolutos, en términos prácticos es mucha la diferencia de un 1% de crecimiento contra un 2% de crecimiento en un periodo tan prolongado de tiempo. Es por eso que cuando nos referimos a crecimiento económico, pues siempre debemos hacer alusión a fechas históricas de gran distancia. Si nosotros queremos decir, bueno, ¿qué tan bien creció la economía mexicana? Pues bueno, habría que compararla con respecto a otros países. Y el ejemplo más clásico pues es comparar a un país de América Latina contra otros países de América Latina que tienen un contexto cultural e institucional pues similar. Si nosotros observamos el Producto Interno Bruto de México, que es esta línea azul fuerte, pues observamos ese crecimiento en términos per cápita que ya habíamos visto.
que es en términos prácticos mayor que el crecimiento en el Producto Interno Bruto de Colombia o el de Brasil en todo ese periodo, y que por mucho tiempo fue menor que el Producto Interno Bruto de Argentina per cápita, y en 1978 pues, se genera un cambio. En México empieza a crecer más fuerte que Argentina, y finalmente se da otra transposición en 2008, donde Argentina finalmente eleva su Producto Interno Bruto mucho más alto que lo elevó México. Y un caso interesante pues es el caso chileno, que siempre se mantuvo por debajo de Argentina y de México, e incluso llegó una época en 1976 donde creció menos que el Producto Interno Bruto de Brasil, pero en los últimos años pues superó a México, en algún periodo superó a Argentina. Ahorita pues están en 2011 con un Producto Interno Bruto muy parecido, pero entonces estos son comparativos latinoamericanos, cómo funciona el crecimiento económico per cápita en México y cómo funciona el Producto Interno Bruto per cápita en otros lugares del mundo. Las tasas de crecimiento que se observaron en esos periodos para todos esos países pues fueron las siguientes: Argentina 1.39, Brasil 2.81, Chile 2.29, Colombia 1.89 y México un 1.91% aproximadamente. Entonces, pues hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran crecido a la mitad de esa tasa de crecimiento? Entonces para Argentina tenemos un 1.39 que se convierte en 0.7, para Brasil 2.81 que se compara con 1.4%, y de la misma manera hacemos para Chile, Colombia y México, y entonces observaríamos que el PIB efectivo en 2011 fue este que tenemos aquí. Para Argentina $14.765 en 2011. Si hubiera crecido la mitad, su PIB per cápita hubiera sido poco más de la mitad, $9.698, casi $9.700, que en realidad es un gran cambio, ¿no? Para un 0.7% adicional de crecimiento, pues entonces observamos cambios drásticos en la producción, lo que de nuevo confirma que aunque las tasas de crecimiento sean muy pequeñitas, si nos las comparamos con periodos prolongados de tiempo, ese bienestar que se genera, al menos con tasas pequeñas de crecimiento, pues reditúa en un mayor bienestar en el largo plazo. Si hacemos un comparativo histórico, este es un ejemplo que nos dan Robert Barro y Sala y Martin en su libro. Lo que nosotros podríamos observar en 1960 es que el Producto Interno Bruto per cápita, más o menos en el promedio, estaba entre $2.500 y $3.000 per cápita, y que había una dispersión pues que no iba más allá de $2.500 hacia un lado, y que en el lado más alto del PIB per cápita pues sí había una dispersión amplia, ¿no? De $2.500 casi hasta $20.000. Entonces era 10 veces más los que más ganaban. ¿En dónde se encontraba México? Bueno, México estaba aquí en los más o menos entre $3.000 y $4.000 per cápita en 1960, y algunos países, los más atrasados, pues estaban países del África subsahariana, China, India y Kenia, que son algunos países de Asia. De nuevo tenemos Indonesia, Tailandia, Malasia, Senegal. ¿Y qué sucede si avanzamos en el tiempo y lo comparamos con el año 2000? Bueno, en el 2000 el PIB per cápita promedio se mantuvo aumentó poquito, está entre $4.000 y $5.000 per cápita. Los países que se mantienen en la parte inferior pues siguen siendo los países del África subsahariana. Lo que sí tenemos como un gran avance pues fue el Producto Interno Bruto en que avanzó China. Seguimos teniendo a México en niveles de PIB per cápita promedio, en realidad los países de América Latina en PIB per cápita promedio. Y lo que tenemos y que sí sorprende pues es Japón, Hong Kong, Singapur, que son países, igual Taiwán, que son países asiáticos que crecieron a tasas aceleradas de crecimiento, que ahora
que en 1960 se encontraron en la cola y que en 2000 se encuentran en la cabeza de los países que mayor crecimiento sostienen. Otra cuestión importante es, en 1960 la dispersión de los países con PIB promedio hacia los más altos pues eran en una diferencia de por ahí de $18,000. Ahora los que más ganan $40,000 contra $5,000. Es una diferencia de $35,000. Ahí sí se amplió la brecha entre los países que más ganaban y los que menos ganaban. Y esto lo resume pues en gran manera. En 1960 existía una concentración de países en PIB per cápita alrededor de entre $2,500 y $3,000 anuales, y en 2000 los países avanzaron hacia PIB per cápita más altos. Lo que sí aumentó, y esto es lo que mostraba, es la dispersión en los PIB per cápita del mundo. Y los países que encabezan pues son los países de la OCDE y el este asiático, y los países que más se atrasaron pues fueron los países del África subsahariana. Otra cuestión interesante es, si observamos el mismo comparativo pero en niveles de PIB per cápita, en crecimientos en PIB per cápita en todo ese periodo de 40 años, pues observamos que en México se mantiene entre los países promedio. Australia, Irán, México, Suecia, el Reino Unido pues mantienen tasas de PIB per cápita de alrededor del 2%, lo que ya habíamos mostrado. Los países del África subsahariana, pues hay algunos que incluso mantienen niveles de decrecimiento del 2.5%, hay otros que siguen decreciendo, hay muchos que crecieron a 0%, como Mali, Ruanda y Senegal. Y el ejemplo pues de los países asiáticos, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, que crecieron en tasas de más allá del 5%, igual que Hong Kong, Bosnia, Tailandia, Chipre. Entonces, lo que nos muestra esto es, si un país pretende generar crecimiento económico, pues la mejor manera de observar o incentivar ese crecimiento económico es a través de la productividad por persona, es decir, a través de incentivar las capacidades productivas per cápita. Entonces, si queremos entender por qué los países tienen niveles de vida tan distintos, pues habríamos de entender por qué las tasas de crecimiento del PIB per cápita son tan diferentes en el largo plazo. Y lo que señalan aquí los teóricos del crecimiento es que si pudieran entender cuáles son los determinantes de ese crecimiento económico en el largo plazo, pues se podrían echar por la borda los últimos 100 años de políticas estabilizadoras y reductoras de fluctuaciones de los macroeconomistas del corto y mediano plazo. Esto es la importancia de estudiar el crecimiento económico. Ahora, si vemos el PIB per cápita a nivel mundial, este es otro ejemplo que nos dan Barro y Sala y Martin, pues el PIB per cápita ha aumentado desde 1970 y hasta el 2000 en términos generales. Esto, bueno, el que nosotros observemos un crecimiento en PIB per cápita mundial no significa que haya aumentado el ingreso de todos los individuos. Como es un promedio, pues hay algunos que crecen y hay otros que decrecen en PIB per cápita. Y ello tampoco significa que se reduzca la desigualdad y que desaparezca la pobreza, ya que el crecimiento económico no significa que necesariamente no exista la desigualdad. Para esto, pues Sala y Martin en 2003 analizó a un grupo de 150 países y lo que observó pues fue lo siguiente. Si Sala y Martin define un umbral de las personas que viven con $1 al día a nivel mundial, pues había poquito menos de 160,000 miles de personas, es decir, 160 millones de personas que vivían con $1 al día en 1960, de los cuales la mayor parte, pues si ustedes se fijan, vienen de China y de la India que aportaba 40 millones y de China que aportaba por ahí de 70 millones. Si aumentamos en el tiempo, esto es el año 2000, ese umbral de $1 al día pues se redujo. Ahora en el 2000, 30 años después, como 70 millones de personas en el mundo viven con $1 al día, y sí, siguen siendo China y la India los países que más aportan, pero
los millones de personas se redujeron drásticamente. De tener uno de ellos 80 millones, bueno, cerca de 70 millones y otro 40 millones, ahora pasaron a tener, pues en términos prácticos, menos de 40 o 10 millones de personas que vivían con el umbral de $1 al día. Entonces el crecimiento económico que generaron China y la India, que eso es lo que vimos, pues ayudó a contribuir en el combate a esa pobreza. Entonces, si seguimos viendo estos ejemplos de Salah y Martin, las personas que viven con el umbral de $1 al día, pues ¿dónde se mantienen geográficamente? Pues geográficamente se mantienen en África, que han aumentado en una gran proporción. Es decir, había muchas personas que vivían con $1 al día y esas se fueron incrementando a partir de 1980. ¿Y qué es lo que sucedió en países como el sur de Asia? Bueno, a partir de 1980 se redujeron drásticamente. ¿Qué pasó en América Latina? Bueno, a partir de 1970 se redujeron, pero a partir de 1980 se mantienen constantes las personas que viven con el umbral de $1 al día. Es decir, ahí tampoco se ha reducido la pobreza más de lo que ya estaba pues hace 35 años, más o menos. Entonces, ¿qué relación existe entre la pobreza y el crecimiento económico? En la nueva teoría del crecimiento, o en la teoría del crecimiento neoclásica, pues se dice que debería de existir una tasa de convergencia económica entre los países que muestran menor crecimiento y sus tasas de crecimiento anuales en el tiempo. Esto es, si tomamos a los países más desarrollados, y los vemos sobre todo en la última época, 1950-1970 mostraron unas tasas de crecimiento de 3.7, y en ese mismo periodo los países menos desarrollados mostraron tasas de crecimiento del 2.6%. Si avanzamos en el tiempo 20 años, pues esos países desarrollados crecieron a un PIB de 2.2%, en tanto que los países menos desarrollados crecieron una tasa del 2.4%. Es decir, los países menos desarrollados pues crecen a un ritmo más alto que los países más desarrollados, y eso es lo que implica la convergencia en el crecimiento neoclásico. Eso es la tendencia de los países pobres a crecer más deprisa que los países ricos, que Salah y Martin lo nombró como crecimiento en convergencia B. Y de esta forma, la simple relación entre crecimiento y el punto de inicio de una amplia muestra de países no revela la existencia de convergencia beta, sino un tipo de convergencia que surge si se limita la muestra solo a un grupo de economías homogéneas, como los estados de Estados Unidos, algunas regiones en Europa y algunas prefecturas que se han mostrado en Japón. Es decir, para observar este tipo de convergencia, pues nosotros debemos de tomar zonas con características similares, tanto en tasas de crecimiento de la población como en alfabetización y algunas otras características como características institucionales, seguridad pública, cultura. Y entonces, para llegar a esto, pues existen algunos problemas un poco más complejos. En la mayoría de los países las tasas de fecundidad tienden a disminuir cuando se incrementa el Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, en algunos de los países más pobres, pues no necesariamente sucede esto. Es decir, la tasa de fecundidad puede aumentar el Producto Interno Bruto per cápita, como lo produjo Malthus. Y una gráfica que resume de buena manera eso, pues en México es esto. La línea azul es la tasa de crecimiento de la población, la línea naranja pues es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, y lo que observamos es que el Producto Interno Bruto per cápita siempre gira alrededor de la tasa de crecimiento de la población. Cuando crece la población, pues crece el Producto Interno Bruto per cápita, y cuando decrece la población, pues vemos aquí, decrece el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces hay una amplia relación o una estrecha relación entre esas dos variables. Bueno, hasta aquí, esta es la importancia de estudiar el crecimiento económico. Estos son algunos de los hechos estilizados que se observan en el crecimiento económico.
Y además pues hay un poco de historia, ¿no? Algo a lo que llamaremos la breve historia del crecimiento económico. Para iniciar, pues hay que aclarar, existen dos perspectivas diferentes de cómo abordar el crecimiento económico. Una que son el crecimiento económico desde la perspectiva de los keynesianos, Harrod y Domar principalmente, Kalecki dirían algunos otros, sin embargo él estudiaba más algunos ciclos económicos. Y por la otra perspectiva están pues los neoclásicos, con los modelos Solow-Swan y los modelos AK de crecimiento económico, que los veremos más adelante. Bueno, si nos centramos en Harrod y Domar, que son los keynesianos, pues estos dirían que el crecimiento económico se da a través de la integración del análisis keynesiano con elementos de crecimiento, es decir, se utilizan funciones de producción con poca sustitución de insumos, donde se argumenta que el sistema capitalista se encuentra en una inestabilidad inherente. Bueno, esta es una interpretación neoclásica de estos modelos keynesianos. En realidad, los keynesianos lo que decían es, en el largo plazo, pues también se puede generar crecimiento económico con desempleo estructural, es decir, trasladar la teoría keynesiana de que es de corto plazo a largo plazo. Y pues desde un punto de vista cronológico, si vemos la teoría del crecimiento, el crecimiento neoclásico inicia en su teoría mucho antes de lo que lo hiciera el crecimiento keynesiano. Inicia con la obra de Ramsey en 1928 y la introducción de ecuaciones diferenciales dinámicas en la teoría del crecimiento y maximización del consumo. Ahora, aunque inicia antes, esta obra no fue retomada sino hasta 1960. Cronológicamente inició antes, pero su importancia no se generó hasta mucho después. Ahora, los principales precursores de esta teoría de crecimiento neoclásica o moderna son Solow y Swan, y su aporte inicial a la teoría del crecimiento pues, se encuentra en especificar una función de producción que asuma rendimientos constantes de escala, rendimientos decrecientes de cada insumo y una elasticidad de sustitución positiva entre insumos. Es decir, de tener una función de producción en términos microeconómicos que funcione para una empresa, ellos la trasladaron a una función de producción para toda una región o un país. Dos hechos importantes o dos predicciones importantes de este modelo pues son la convergencia condicional, que ya habíamos visto, que es como los países más pobres tienden a crecer más rápido, pues tienen que ver con el ahorro y la posición de la función de producción, así como el crecimiento de la población, y que en ausencia de progreso tecnológico el crecimiento per cápita en algún punto se va a detener. Estas son las dos grandes predicciones. Esto es lo que ha cautivado a grandes personalidades en la teoría del crecimiento neoclásica. Ahora, en ese periodo de 1950 a 1960, los economistas neoclásicos reconocieron la necesidad de aproximar el progreso tecnológico como un proceso exógeno, es decir, ya no lo veían como una parte inherente de una función de producción, sino que ahora esto se podía determinar fuera del modelo. Y este carácter de cambio tecnológico pues se relaciona con la creación de nuevas ideas, las cuales pues, no son excluyentes y tienen forma, por ejemplo, de bienes públicos. Como parte de los insumos que utiliza una empresa, pues no solamente provienen de los activos de la empresa, sino que también pueden ser carreteras, infraestructuras públicas, puertos y todo aquello que haga más eficiente esa función de producción. Como conclusión, dado el nivel de conocimiento y el know-how, se pensaría que se puede reproducir una empresa tan solo con duplicar los factores. No obstante, por cuestiones de, si ustedes lo quieren ver así como aprendizaje, cuando se duplique el tamaño de los factores, generalmente se obtiene una producción mayor. Y esto es lo que va generando unos modelos con rendimientos crecientes a escala. Avanzando un poquito más en el tiempo, ahora sí de 1962 y el 67, pues se construye un modelo en el cual las ideas surgen de la inversión, en un mecanismo llamado aprendizaje.
sobre todo aprender haciendo, learning by doing, en donde los modelos nuevos lo que pretenden es que los empleados que están más capacitados generan algún tipo de derrama en aprendizaje hacia los nuevos colaboradores o nuevos empleados dentro de las empresas. Avanzando una década más, en 1982, Romer pues comenta que en el marco de la competencia entre empresas se rompe cuando existen nuevas invenciones que provienen sobre todo de la investigación y el desarrollo, donde las derramas tecnológicas a otros productores se van generando de manera gradual. Esto motiva a Romer a establecer que debe de existir una teoría de crecimiento económico neoclásico en donde se vayan generando competencias imperfectas y donde estas variables de investigación y desarrollo, que antes eran endógenas, ahora son exógenas y comienzan a jugar un papel importante dentro del crecimiento. No obstante, a inicios de los 70s, pues la teoría del crecimiento se va rezagando. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque todo lo que les platiqué lo trataron de modelar matemáticamente y estadísticamente, y pues volvieron a los modelos muy complejos y perdieron mucho el tacto, sobre todo con aquellos que hacen política pública. Entonces, cuando se presentaban este tipo de modelos a los que hacían política pública, pues al no entenderles o no comprenderlos de todo, pues se fueron ignorando. Y entonces surgen algunos, a los que se les llamó economistas del desarrollo, que no eran otra cosa más que economistas del crecimiento económico, que dan consejos a países estancados y mantuvieron una perspectiva del crecimiento económico utilizando modelos muy similares pero poco sofisticados y con gran uso empírico. Un gran precursor de este tipo de teorías del desarrollo pues fue Lewis. A partir de esto y a partir de su falta de resultados empíricos, pues se da una especie de muerte del crecimiento económico, y el centro de su estudio pues fue el corto plazo, con las expectativas racionales y los modelos del ciclo económico. Es decir, la macroeconomía se centró mucho en esto, en el corto plazo, en los ciclos económicos, en las expectativas racionales, y resurge a partir de 1986. Otra vez uno de los autores que repunta en esta teoría pues es Romer, pero se le unen Lucas y Ravelo más tarde, en donde no introducen una nueva teoría del cambio tecnológico, pero sí que dicen que el crecimiento económico es endógeno y es definido debido a los retornos del capital, que no necesariamente son decrecientes. Y aquí es donde entran en acción esa suerte de nuevos activos que pueden utilizar las empresas, que ya les decía, pueden ser las infraestructuras públicas, carreteras, alumbrado, puertos, y además pues surge el aprendizaje como una variable interesante, así como una introducción de mejoras en la difusión tecnológica y la determinación exógena de la tasa de crecimiento de la población. Es decir, algunos países pues mantienen alguna perspectiva, lo veremos más adelante, como China, cuando restringe la natalidad de las personas, al restringirlo a poder tener un solo hijo, pues entonces los requerimientos de capital por persona se vuelven menores y por tanto existe mayor crecimiento económico. Hasta aquí